César Hernández, director general de Cartera Común de Servicios del Sistema Nacional de Salud y Farmacia. Muchas gracias por atender a Demócrata, en primer lugar. Vamos a profundizar un poco en lo que es el anteproyecto que ya ha pasado por Consejo de Ministros de la reforma de medicamentos. Hubo un primer borrador, se han producido cambios con respecto a este anteproyecto que ya ha pasado por Consejo de Ministros. Le quiero preguntar en primer lugar cuáles son los objetivos, un poco su visualización y si considera que se han cumplido con, digamos, un poco las demandas del sector. Bueno, el anteproyecto de ley realmente viene casi 20 años después de que se aprobara la anterior ley. Además fue una ley que no tuvo, yo creo que tiempo material para desarrollarse, porque enseguida que se publicó vino la crisis económica de 2008 a 2012 y luego después del texto refundido a partir de 2015 enseguida tuvimos la pandemia y realmente no ha habido tiempo para que se desarrolle. Claro, en 20 años el sector ha cambiado mucho, es un sector tremendamente dinámico. La sociedad ha cambiado mucho, las expectativas de las personas han cambiado y digamos que las piezas que había, tanto a nivel europeo como a nivel nacional, habían ido moviéndose o transfigurándose en un sistema bastante desequilibrado. Ahora, con este anteproyecto de ley, lo que tratamos es básicamente de reequilibrar el sistema, de volver a poner algunos incentivos en sitios donde realmente nos permitan conseguir el objetivo previsto, que no es más que que las personas tengan acceso a la innovación farmacéutica, que se busque competición cuando terminan los periodos de protección, que recuperemos el precio de algunos medicamentos que tienen un alto valor clínico, pero que están a precios excesivamente bajos por razones que luego quizá podamos comentar, y que todo eso sea congruente con esta cosa de que sea sostenible, es decir, que las medidas que tomemos ahora pues sigan funcionando, de acceso, de innovación, sigan funcionando dentro de unos años. Entrando de hecho en materia, hablaba un poco de los precios de los medicamentos. Una de las cosas, uno de los elementos más importantes es precisamente el sistema de precios de referencia. Desde el sector se dice que es un poco más corsé y piden algo que sea un poco más dinámico. No sé cómo lo ve usted, cómo ha quedado el modelo al final y qué salvedades tiene. No, realmente, de esas tres piezas que te digo, de la innovación, los precios cuando hay competición y los precios muy bajos que hay que recuperar, este segmento de medio, que es el de precios seleccionados o precios de referencia, porque hay varias piezas que operan ahí en varios sentidos. Realmente lo que busca es corregir una situación que se produce por la legislación actual. Realmente ahí tenemos una bolsa de falta de competencia que no digamos descoloca o desequilibra un poco los incentivos de forma que hay algunos productos que terminan convirtiéndose en valores un poco de refugio y en los que pagamos precios mucho más caros que otros países de Europa. Realmente la única, digamos, postulado básico que hay es que necesitamos, y esto es lo que hay en otros países, un sistema que genere las condiciones para que rápidamente se alcancen volúmenes altos de precios de medicamentos que tengan precios competitivos. Nosotros hemos hecho una propuesta para conseguir eso, que es un sistema bastante, vamos a decirle, abierto y de mercado, que es que se puedan producir ofertas, y el sector nos ha dicho que quizá, pues ellos preferirían algún tipo el sector y algunos otros, el sector farmacéutico y algunos otros actores dentro del sector. Nos han dicho que prefieren a un otro tipo de propuesta más intervenida, por decirlo de alguna manera, más llevada de la mano del Ministerio. Como la línea roja realmente nuestra es que se produzca esa competencia rápida con altos volúmenes de medicamentos a precios competitivos de manera rápida, pues será una cuestión de encontrar dentro de los modelos que hay encima de la mesa pues el que cumple con esas condiciones. Pero no hay una cerrazón a que sea estrictamente el que está puesto en la ley si se cumple con este otro postulado que te digo. Y otra cosa que me interesa también comentar, porque ha habido cierta confusión. Claro, esto no es para todos los medicamentos, esto es para aquellos medicamentos en los que sí que necesitamos que se produzca esa competencia. En los medicamentos que digo que hay que subirles el precio, obviamente esto no operaría. Cuando algo ya está en precios de referencia, que quiere decir que está el precio estabilizado, tampoco es una cuestión de tener continuamente a las compañías, ya sea en sistemas más o menos dirigidos
de cambio de precios en cambios de precios constantes. No, se trata de analizar aquellas áreas donde realmente existe esa capacidad y actuar sobre esa parte. Claro, además, dentro de este sistema de precios de referencia hay una serie de salvedades. No sé si nos puede contar un poco cómo han quedado esas salvedades y por qué no son. Hay una serie de cuestiones que son muy importantes. Por ejemplo, ningún sistema de precios de referencia o de selección de precios o de precios dinámicos, como se quiera llamar, tiene que llevarte a una situación como la que hemos sufrido ahora. Es decir, ahora, para que tú lo entiendas, digamos, estos precios bajos de medicamentos no es una situación que se produzca del viernes pasado a hoy, es una situación que se ha ido produciendo a lo largo del tiempo y estos precios muy bajos han estado subvencionados por los precios altos. Hay un determinado momento donde esta tendencia se rompe y las compañías que tenían portfolios grandes, tanto de innovación como de productos viejos, se desprenden de los productos viejos, esto queda en manos de otras compañías y estos precios se han quedado muy por debajo de lo que es razonable, sobre todo por el valor clínico que tienen. Estamos hablando de medicamentos que son la base del tratamiento, pues yo que sé, de las infecciones como algunos antibióticos o de la diabetes como la metformina. Es decir, hay medicamentos que siguen siendo la pieza básica del tratamiento de una enfermedad. Y a estos hay que, de alguna manera, recuperarles esos precios. El sistema tiene que generar esta competición, pero luego evitar que se produzca esa caída en el abismo de los precios tremendamente baratos, sino luego mantener lo que es justo pagar por algo que retiene el valor, y eso también está en la legislación. A partir de ahí, ¿qué hay que garantizar? Que haya suficiente número de suministradores, que no se produzcan problemas de suministro, que se atienda a la autonomía estratégica para que si se produce alguna situación de crisis, al menos tengamos la constancia de que alguien de los que están produciendo pues, puede estar contribuyendo, sin evitar que podamos tener los beneficios que pueden ofrecer la competición que ofrece el mercado global, ¿no? Entonces se trata de encontrar, insisto en la palabra equilibrio, de encontrar ahí un equilibrio que te permita generar un entorno que nos evite los problemas que hemos venido teniendo hasta ahora. Le quería preguntar precisamente, en este equilibrio ha dejado un poco abierta la puerta a explorar otros modelos que preserven estos objetivos, pero que entonces el anteproyecto está abierto para poder seguir negociándolo. Bueno, básicamente ahora estamos en un momento de alegaciones. Me gusta explicarlo esto. Hemos terminado con el Consejo de Ministros la parte que tiene que ver con el trabajo del gobierno, de los diferentes ministerios en todo esto. Ahora estamos en la parte, digamos, del sector, de la sociedad, en la que el proyecto es ahora la sociedad, y habrá que ver qué es lo que se propone. Sabemos, por ejemplo, que el sector de medicamentos, tanto genérico como innovador, pues prefiere un sistema más intervenido de precios, de precios dinámicos, por volumen, por número de competidores, más que el de las ofertas continuas. Bueno, si el objetivo es el mismo, es algo que, insisto, en el momento que estamos del procedimiento se puede contemplar. ¿Cómo queda la parte de innovación incremental con este anteproyecto? Bueno, la parte de innovación incremental, quiero hacer notar que en parte ya está resuelta si se aprueba la ley de la Agencia Estatal de Salud Pública, con esa enmienda que se metió. Pero aparte, yo creo que el proyecto da, aparte de reconocer lo que está en la ley, con el sistema que propone, no de precios únicos, sino de una dinámica de precios variables, y al mismo tiempo con la flexibilidad que da para separar productos que obviamente no son lo mismo, y siempre saco el mismo ejemplo. Es obvio que en una agrupación homogénea o en una carretera, en un mismo camino, no tiene por qué estar la adrenalina que se vende en ampollas y que se abre y que se carga una jeringa en un carro de parada o en un quirófano en un hospital, con la adrenalina que se autoinyectan los alérgicos por la picadura de avispa, por poner un ejemplo. En un caso, digamos, el peso del producto lo lleva la adrenalina, en otro caso lo lleva el dispositivo. Esto, por supuesto, que en el proyecto queda fuera, pero además ofrece muchas otras ventajas, porque al tener un sistema de precios que no es de precio único, permite que haya productos cuyas ventajas no son directamente medibles para el sistema, y que son, digamos, es el paciente el que tiene que decidir si un tamaño de pastilla a lo mejor es ideal para su situación, o si una determinada frecuencia de toma pues se le adapta mejor que otra, sin que eso tenga que repercutir necesariamente en el precio del resto de los productos del conjunto, ¿no? o de la agrupación homogénea. Es decir, yo creo que tanto por la vía de la flexibilidad a la hora de abrir diferentes conjuntos o agrupaciones para diferentes productos,
como por la vía de que haya diferente precio dentro de una misma agrupación, abre el camino a la innovación incremental. De hecho, tengo que decir que, si te das cuenta, la innovación incremental ha dejado de ser, digamos, uno de los caballos de batalla de las discusiones, porque yo creo que ya está reconocido que va a estar ahí. Hay cierto consenso, y hablaba usted precisamente de los pacientes. Relacionado con esto, ¿qué es lo que va a pasar con el copago? Porque en el borrador se planteaba una reforma por horquillas, en el anteproyecto esa reforma ya no está, y se ha dejado abierta la puerta a introducirlo mediante una enmienda, si es que se hace. Bueno, la situación es un poco la que cuentas y la que hemos contado. Es verdad que se filtró un borrador, hubo muchos borradores en ese contexto de la discusión dentro del gobierno, pues finalmente se prevaleció la idea de que quizá no era el momento, sabiendo que eso está ahí, que es algo, quizá el momento para introducir esto era o bien después de la fase esta de trámite de audiencia pública o directamente en la parte de la discusión política que tiene que tener en el Congreso. Es decir, no ha desaparecido. Desde el punto de vista del Ministerio de Sanidad pensamos que efectivamente hay margen para mejorar toda la parte del copago, puesto que se filtró aquel borrador, pues tampoco hay muchos secretos sobre lo que nosotros pensábamos que era una propuesta razonable. Y la única cuestión es que, bueno, pues en vez de estar en este trámite después de la aprobación por el Consejo de Ministros, pues estará posteriormente, porque es algo que seguro que está dentro de la discusión. Esta discusión precisamente es un poco a nivel, permítame, más interno, o sea, ¿puede que haya discrepancias con su socio de gobierno o es algo que va a ser conjunta en caso, por ejemplo, de que se registre la enmienda, sería conjunta con el Partido Socialista? Yo creo que es más una cuestión procedimental que de fondo, ¿vale? No creo que sea tanto un problema de fondo como una cuestión de en qué momento del procedimiento esta discusión merece la pena tenerse. Y el modelo, más o menos, vosotros planteáis que siga siendo de esas 3 horquillas que conocemos. Bueno, nosotros, a ver, de nuevo, como además hay una herramienta que es pública, con la que es público y notorio que nosotros hemos estado jugando, nosotros pensamos que lo que hay que resolver es una cuestión que yo creo que se ha puesto de manifiesto en muchas ocasiones, y es que la horquilla de los 18.000 a los 100.000 euros es una horquilla muy amplia y que no refleja adecuadamente cuál es la situación de la gente que está, digamos, ingresando entre esos 18.000 y los 100.000 euros. Entonces pensamos que tanto aumentando la granularidad de esa horquilla, como quizá poniendo topes a la parte más baja de esas horquillas, pues se aumenta en equidad y se aumenta en protección de esos subgrupos de pacientes, que con el actual sistema, digamos que salen menos beneficiados que los otros, sabiendo, y esto sí que lo quiero dejar claro, que en promedio, en conjunto, la parte del copago solamente es aproximadamente el 10% de lo que es toda la prestación farmacéutica. Cambiando un poco el tercio, medicamentos estratégicos. Entonces, ya sabemos que se crea un listado, digamos. El texto recoge que el Gobierno podrá adoptar medidas relativas tanto al régimen económico, incluso al régimen fiscal. Esto en situaciones de contingencia, en situaciones de desabastecimiento y demás. ¿Cómo queda este modelo, cómo queda este sistema? Y luego, ¿cómo va a ayudar esta reforma, este anteproyecto, a que no se produzca esas situaciones de desabastecimiento posibles? Bueno, una buena parte de las situaciones de desabastecimiento se producen productos que pasan un largo recorrido hasta llegar a un precio excesivamente bajo. Eso quiere decir que pues, disminuye el número de fabricantes, disminuye las plantas que sirven principios activos, que cuando llega el momento de colocarlas en la cola de fabricación, pues son muy vulnerables a que cualquier otro producto se cuele por medio y quedan para atrás. Además se produce un fenómeno que quizá desde fuera no se aprecie, pero cuando lo ves desde dentro es muy significativo, que es un poco de piezas de dominó, porque a veces tienes 3 o 4 fabricantes y aparentemente no vas a tener problemas con esa molécula o con ese... Pero se produce este fenómeno por el cual uno tropieza, los otros 3 tienen que cubrir temporalmente, les descabala sus planificaciones, para cuando el otro entra, el otro está exhausto y cae, y se produce esa dinámica de piezas de dominó. A ver, nosotros pensamos, y esto está muy también relacionado con esta ley o acta de medicamentos críticos que se va a trabajar en Europa, que se está trabajando ya en Europa, que tiene que haber una combinación adecuada de lo que se llaman incentivos push y pull, es decir, incentivos que empujan y incentivos que tiran, fundamentalmente los que tiran el precio y la compra,
para que determinado tipo de medicamentos, estos que digo que tienen un precio muy bajo, sin tener que meterlos a precio de nuevo lanzamiento, pues encuentren esa rentabilidad que es necesaria para tenerse. Y eso se puede, insisto, promover tanto por medidas o fiscales o de fabricación industrial o de apoyo a la instalación de fábricas en los territorios, como por la vía del precio, como por la vía de la compra. Lo que tienen que estar, y es importante, es interrelacionadas. Y en este sentido yo también quiero resaltar el papel, que me parece una pieza muy importante, puesto que no la hay en otros países de Europa, y yo creo que es una variable subrogada de lo que es el impulso del gobierno. Es la estrategia de la industria farmacéutica, es decir, al meter a todo el mundo conjuntamente, los que son responsables de esos incentivos que empujan y los que somos responsables de los incentivos que tiran, es que sean coherentes y que realmente permitan dar el resultado previsto. Es decir, que lo que se hace en el Plan Pharma o en la RECAPI o en otro tipo de iniciativa que tiene más que ver con la producción industrial, pues está equilibrado con lo que hacemos nosotros a la hora de, por ejemplo, poner un precio, o a la hora de lo que se puede hacer en comunidades autónomas o a nivel central a la hora de licitar un producto y tener en cuenta estas variables de autonomía estratégica, de criticidad del medicamento, de necesidad para los pacientes, que en el fondo es lo que refleja esta clasificación. Estos medicamentos críticos precisamente es una legislación que además está empujando Europa, pero aquí el gobierno hablaba de meterla en la ley de industria. Entiendo que hay una fuerte colaboración entre ellos. Eso, hay una fuente. Yo creo que de esa parte, insisto en el papel de la estrategia de la industria farmacéutica como creadora de un órgano de gobernanza que trata al sector en su conjunto y no de manera compartimentalizada en cada uno de los ministerios. Yo creo que esto es un avance que sinceramente quizá ahora se valore menos de lo que se va a valorar en el futuro. Y hablando de valorar, ¿cómo impacta esta reforma en el papel y el valor que se le da a la agencia del medicamento, a la agencia española? Bueno, la agencia, yo creo que la agencia, como sabes, no soy muy neutral a la hora de hablar de la agencia, porque para mí es una parte muy importante de mi vida. Yo creo que la agencia se ha ganado, tanto en Europa como en España, el prestigio de agencia independiente que es capaz de mantener los estándares de lo que uno pediría en este tipo de mundos muy regulado, pero que al mismo tiempo es complejo y que requiere de actuaciones rápidas. Yo creo que el papel de la agencia no solamente está bien reconocido, sino que sale sobrevalorado, es decir, no sobrevalorado en el sentido de que, pero que valorado más de lo que ya estaba. Yo, en fin, creo que no hay ninguna duda que tener o contar con una agencia regulatoria sólida, bien integrada en Europa y que sea capaz de complementar los aspectos que luego tienen que ver con esa otra parte que no ve la agencia, del dinero, de la financiación, de la prestación farmacéutica, es algo que es irrenunciable, no se puede prescindir de ello. Le quiero comentar, cuando esta reforma fue aprobada en el Consejo, el anteproyecto, el sector emitió un comunicado un poco, no sé si alarmista, pero le quiero leer. Decían, el modelo agravaría los problemas de desabastecimiento actuales, y lo relacionaban con lo que comentábamos antes de los precios. ¿Usted qué opina de estas afirmaciones? ¿Cree que el suministro está garantizado? Bueno, lo primero son afirmaciones que hay que ver en el contexto de un momento en el que de repente, bueno, pues se presenta un anteproyecto de ley de muchos artículos, de mucha extensión, y que yo entiendo que al sector, y cuando digo el sector no hablo solamente de la industria, sino a todo el mundo que está involucrado, pues le genere inquietud, ¿no? Y que, bueno, y en ese momento pues es el momento de estas diferenciaciones. Yo creo sinceramente que como lo que siempre hemos tenido y seguimos teniendo y vamos a seguir teniendo es capacidad de diálogo y de entendimiento, y vamos a estar buscando cuáles son las mejores propuestas para poder incluir, yo creo que al final, bueno, terminaremos encontrando ese terreno común o ese punto de encuentro donde ya hemos estado, porque cuando hemos discutido esto de la estrategia de la industria farmacéutica, pues hemos estado bastante de acuerdo en cuáles eran los postulados. Ahora hay algunas diferencias que algunas son simplemente malentendidos y otras que hay que aclarar o mejorar dentro del anteproyecto de ley, y como estamos dispuestos a hacerlo, no creo que haya mayor problema en encontrar esa solución. Hablábamos al principio, además, medicamentos genéricos. ¿Cómo puede ayudar esta reforma?
Bueno, el medicamento genérico lo que necesita es volúmenes altos para poder ofrecer precios bajos. Es decir, un medicamento genérico con una cuota de mercado del 5%, del 10%, no puede aportar mucho al sistema, ¿vale? Entonces es necesario. Hay otros países de Europa y del mundo, y los 3 ejemplos que siempre me vienen a la cabeza y siempre cuento, porque no son ejemplos de países con, digamos, mala incorporación de la innovación, ni países que sean dudosos de tener problemas con todo esto. Pues Alemania dentro de la Unión Europea, Reino Unido dentro de Europa, Estados Unidos como líderes mundiales están con porcentajes de genéricos por encima del 85%. Que no tiene mucho sentido que nosotros estemos en el 40% y que no aprovechemos toda esa parte. Pero insisto, hay que generar las condiciones para que las compañías de genéricos consigan esos volúmenes. Y esas compañías consiguen volúmenes básicamente por la diferencia de precio. Es decir, no hay, digamos, uno puede obligar a que un medicamento se prescriba o se dispense, o puede generar las condiciones para que eso ocurra así. Y en todos los países del mundo lo que hay es generar condiciones para que eso ocurra así. Y las condiciones básicamente son las de diferencia en precio. Entonces, mediante permitir esa diferencia en precio que el sistema no hace ahora, y incrementar el tiempo en el que se forman los conjuntos de referencia, es decir, cuando ya el precio se estabiliza y todo el mundo entra, por decirlo de alguna manera, en el mismo saco o en la misma horquilla estrecha, pues yo creo que es el principal impulsor para que los genéricos consigan cuotas de mercado altas y por lo tanto puedan ofrecer al sistema esos precios bajos. Si esa medida es suficiente o no, pues habrá que monitorizarlo. Otra medida que está dentro de la estrategia farmacéutica y que también está en la legislación y que el sector ha propuesto es, bueno, generemos un observatorio que nos permita ir comprobando cómo esto se produce. Pues esto es lo que haremos, y si no se produce, pues habrá que plantear bueno, negociar, discutir con el sector medidas alternativas que puedan conseguir eso, porque lo que sí que es irrenunciable, vuelvo al principio, es una incorporación de la innovación que realmente nos convierta en un país, digamos, vivo y vibrante para la innovación y para la inversión y para todo ese tipo de actuaciones. Un sector competitivo, efectivamente competitivo, y recuperar y evitar que caigan en este abismo de la no rentabilidad comercial, pues medicamentos que ya llevan mucho tiempo en el mercado. Otra de las novedades de este anteproyecto es que se va a permitir, pues, que prescriban medicamentos tanto enfermeros como fisios, que era una demanda, ¿no?, del sector. Y le quiero también hablar de otra, que es una serie de limitaciones de venta por correspondencia o por medios electrónicos de algunos medicamentos, ¿no? Ambas, ¿por qué se hacen? ¿Cuál es el...? Bueno, en la primera no es realmente que abramos algo que no esté. En la actual ley ya está, digamos, que la enfermería, dentro de unas determinadas condiciones, pues pueda terminar prescribiendo medicamentos. Y yo te diría que esto es algo que ocurre de manera natural, tanto en muchos hospitales como centros de atención primaria de nuestro país, dentro de lo que es el trabajo natural de los equipos. En el desarrollo de la ley actual lo que nos hemos encontrado es, bueno, con quizá un procedimiento excesivamente farragoso para llegar al punto donde realmente hay que llegar. Es, bueno, en qué situaciones, bajo qué condiciones y en qué medida de trabajo colaborativo entre todos los profesionales sanitarios involucrados en todo esto, pues la enfermería puede prescribir o establecer la orden de dispensación, que es una forma eufemística de llamar a la prescripción, todo esto. Lo que hemos intentado en el anteproyecto es simplificarlo para reconocer que eso existe, que eso tiene que tener una vía de desarrollo que no sea meramente a lo mejor la administrativa o muy corporativa que hemos tenido hasta ahora, sino encontrar vías que hagan, voy a decir una frase que es un poco antigua, pero que hagan que sea normal lo que realmente ya en los centros de salud y en el sistema sanitario está ocurriendo, y es que en los equipos donde realmente se presta una atención bien integrada, pues esto ya está ocurriendo. Bueno, obviamente no se trata de abrir todo el vademecum a todos los profesionales sanitarios, se trata de ir delimitando que dentro de las competencias de cada uno y dentro de las actuaciones de cada uno, pues con la vista puesta en el mejor resultado para el paciente, pues se puede ir haciendo y simplificando. Ahí insisto, haciendo normal a nivel de legislación lo que a nivel de
de sistema sanitario en muchos casos ya es normal. Y ya por último, quiero preguntarle, no sé si el Ministerio de Sanidad tiene un calendario para acometer esta reforma, también si se están reuniendo con los grupos parlamentarios. Entiendo que ahora mismo ha dicho antes que estaba un poco en diálogo con el sector, pero sobre todo si es usted optimista y tiene esperanzas de que esto se concrete, porque últimamente la Comisión de Sanidad como que decaen todas las leyes que llegan o permanecen allí bloqueadas. Creo que se dan las circunstancias para que sea un proyecto que tenga cabida en la actual legislatura. Es decir, obviamente hay muchas cosas que pueden pasar, pero es un anteproyecto que está hecho con una visión muy de conjunto. Es verdad que a lo mejor no todo el mundo va a ver 100% reconocidas sus aspiraciones o que en situaciones donde hay dos posiciones que claramente se contraponen, pues hay que buscar alguna que sea de síntesis. Pero no creo que sea un proyecto que tenga elementos que no puedan ser aceptados como regidores del sistema para los próximos 10, 15 o 20 años. Y por lo tanto sí que tengo esperanzas. Con respecto a si hemos iniciado ya el trabajo, digamos el trabajo concreto, no, pero el trabajo de aproximación, de ver cómo podría ir, evidentemente eso es algo que se hace de manera continua. Pues estamos, por tanto, abiertos a que luego haya algún tipo de enmienda, ¿no?, que cambie. No, por supuesto. Primero hay que cerrar el texto del proyecto para que vaya al Ministerio. Y durante la discusión previa, y sobre todo con el sector, muchas veces teníamos su urgencia o su presión de decir, no, es que lo que vaya a estar en este anteproyecto es lo que luego va a quedar. Bueno, hay ideas que obviamente sí que van a quedar, pero estamos abiertos a que haya propuestas que puedan mejorar y que incluso sean mejores que las que hemos hecho nosotros. Digo, no solamente de entendimiento del texto o de pequeños cambios, ¿no? Incluso a lo mejor de algo que se proponga y que el gobierno pueda ver, bueno, pues una propuesta que merece la pena. César Hernández, muchas gracias por atender a Muchas gracias a vosotros.